Bueno, yo creo que todos deseamos ser escuchados por Dios y no solo escuchados, sino también recibir el favor, la respuesta de parte de Dios. Oramos con un propósito, oramos porque es una necesidad, oramos porque es el medio como nos conectamos con la presencia de Dios, es como conversamos con Dios, es una relación íntima, nuestra oración con nuestro Dios, donde expresamos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras luchas también, claro que sí. Y queremos tal vez en alguna petición que tengamos reservada en el corazón, queremos que nuestro Dios nos responda, que Dios escuche nuestro clamor y que sea propicio a nuestra necesidad. La oración es el único medio, hermanos, donde el cristiano se conecta con Dios. No conozco otro. Según la Biblia, la oración es la línea directa hacia el cielo. La oración es mi conversación sincera y personal con Dios. Oramos nunca por obligación, oramos por convicción y deseo de hablar con Dios. Esa es la razón por la que oramos. Oramos porque es una necesidad, escúcheme bien, de nuestra alma. Una persona que no ora es una persona desconectada totalmente de Dios. Es una persona, le pongo un ejemplo, si usted es casado como yo y yo vivo con mi esposa y nunca hablo con ella, es una relación extraña, nunca va a funcionar, no hay comunicación, ¿cierto? Entonces un cristiano que no ora, que no habla con Dios, es un cristiano desconectado con Dios. Es un cristiano que aunque tenga la Biblia bajo la manga, que aunque venga a la iglesia, si usted no habla con Dios en sus momentos privados, en su recámara secreta o aquí en la iglesia, pues es un cristiano que no conoce a Dios. Entonces nosotros como cristianos oramos porque es una necesidad, así como la comida se necesita para este cuerpo, la oración se necesita para el alma y el contacto con Dios. Oramos porque somos dependientes de Dios en todo. ¿Me escucharon? Oramos porque somos dependientes. Una persona que no ora, que no tiene el hábito, la disciplina de orar, es una persona que se cree autosuficiente y dice: yo no necesito orar. ¿Orar para qué? ¿Orar a quién? Dicen los ateos. ¿Para qué orar? ¿A qué ser supremo hay que orarle? No hay que orar, piensa positivo y ya. Una persona que no ora es una persona que se siente autosuficiente de depender de Dios. Pero nosotros, la iglesia, no somos así. Nosotros oramos porque dependemos de nuestro Dios. Una decisión tal vez que haya que tomar, un empleo que vamos a tomar, o vamos a comprar algo, o queremos ejercer un proyecto en la vida. Queremos, hermanos, mostrarle a Dios a través de nuestra oración que: Señor, dependo de ti antes de tomar una decisión, dependo de ti antes de comprar esa casa, dependo de ti antes de decirle a esta mujer acepto, o a este caballero acepto. Es muy importante orar antes de ejercer un proyecto, de comprar algo, de tomar una decisión importante que va a tener trascendencia en nuestra vida. Es bueno orar y consultarle a Dios, dependemos de Dios. Entonces, oramos porque tenemos peticiones. A ver, ¿cuántos tienen peticiones? Yo también tengo peticiones delante de Dios, tengo plegarias, tengo necesidades que sé que Dios puede suplir, que estoy convencido que si oramos con fe, Dios puede responder. Pero la pregunta que quiero hoy dejarle a usted: ¿cuáles serían las razones por las que Dios no atendería a una oración? ¿Qué impide que Dios responda a tu oración? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo sí me la he hecho. Me la he hecho muchas veces. Bueno, orar lo hace cualquier persona, pero que Dios responda, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y la pregunta como hijo de Dios, como creyente del Señor, es preguntarle a mi Dios: Señor, ¿qué impide que mi oración suba a tu presencia? ¿Qué impide que mi oración sea respondida, contestada por ti? Y en realidad, hermanos, pueden existir muchas razones por las que Dios no responde a nuestras oraciones. Podría ser por no ser específico en lo que estamos pidiendo. A veces oramos y no decimos nada
específicamente, por no pedir conforme a su voluntad, sino que pedimos lo que queramos según nuestros caprichos, tal vez por no tener fe, que eso es un elemento importante, la fe en la oración, por vivir en pecado, por no reconocer a Dios o por motivaciones incorrectas. En muchos otros factores puede pasar esto. Y quiero sacar algunos puntos importantes que Dios me ha revelado a través de su palabra para ustedes, por qué Dios no responde una oración. ¿Están interesados en saber? Yo creo que usted y yo estamos muy interesados en conocer qué es lo que impide que mi oración sea contestada por Dios. Número uno, y voy a comenzar con los más importantes, con los que son para mí o por la palabra de Dios, los que el Señor me dijo, son los más preocupantes que hay que resolver para que Dios responda a la oración. Número uno es por el pecado. Puede ser consciente o puede ser un pecado oculto que usted esté albergando y no lo sepa. El pecado es el primer obstáculo gigante que impide que Dios escuche y responda a su oración. Sí, Dios escucha a un pecador, Dios escucha a un pecador, pero cuando se arrepiente y cuando se convierte. Hermanos, esto es importante que lo podamos entender. No estoy diciendo que un pecador que ore, Dios no lo va a oír. Sí lo oye, pero con el beneficio de que el pecador, cuando ore a Dios, lo haga para arrepentirse y para convertirse de sus malos caminos. Ese es el requisito, hermanos, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, lo que hace. Y para que Dios tenga comunión, amistad, para que Dios disponga sus oídos a oír la oración de un pecador, es porque ese pecador se está arrepintiendo de una manera sincera, genuina, y ora a Dios de verdad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre, es decir, el que esconde su pecado, no prosperará, mas el que confiesa, mire lo que dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Es decir, que una persona que confiesa, como lo hacen muchas personas que usted y yo conocemos de una religión tradicional, que van todos los domingos y se confiesan delante de un hombre, pero el lunes vuelven durante los 7 días de la semana a tomar, a beber, a fornicar, a adulterar, a vivir en pecado, en desobediencia con Dios, a ser idólatras y tantas cosas. Entonces no son personas que se están arrepintiendo, porque la confesión es una cosa, el arrepentimiento es otra cosa y la conversión es otra cosa. Es decir, que una persona si confiesa, se arrepiente y se aparta, o sea, se convierte de esos malos caminos, ya no voy a hacer lo que hago, me voy a convertir en un hijo de Dios que agrada a Dios, confieso mi pecado delante de Dios en mi oración, le pido a Dios que me perdone porque estoy arrepentido, confieso y me aparto de ese pecado. Hermano, la Biblia dice que Dios le garantiza que le va a otorgar su misericordia, le va a otorgar su perdón. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y es más, les voy a sanar su vida, les voy a sanar su tierra. Entonces mire cómo Dios lo acondiciona. Mire que esto no es simplemente orar porque sí. Para que nuestra oración sea contestada, lo primero, lo número uno, tengo que saber si estoy viviendo en pecado, si estoy orando en pecado, porque puedes orar 3 horas, pero si estás en pecado y no te arrepientes y no te apartas de ese acto pecaminoso que está ofendiendo a Dios, tu oración nunca va a ser respondida. No lo dice José Realpe, lo dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, las cárceles están llenas de personas arrepentidas, pero no convertidas.
Hay hermanos que se arrepienten en un momento de sensibilidad emocional o espiritual y comienzan a llorar. Pero al día siguiente vuelven a su vida de pecado, vuelven a pecar voluntariamente porque nadie les está poniendo un revólver a ver, peca. No creo que un demonio se le aparezca a decirle peque, peque o si no, lo acabo. No, no. Si alguien peca, peca voluntariamente y lo vuelve a hacer y sigue practicando lo que desagrada a Dios. Es decir, que su arrepentimiento nunca fue genuino y sincero, fue un acto de emoción. Hay tanta gente que va a las iglesias y por actos de emoción pasan al altar, hacen pactos con Dios y al otro día vuelven a su vida. Dios no está buscando eso. Dios está buscando un arrepentimiento genuino. Dios está diciendo, si de verdad te arrepentiste, si de verdad quieres hacer las paces conmigo, si de verdad quieres que tengamos una relación, una comunión, si de verdad quieres cambiar, demuéstramelo. Yo te voy a ayudar, te voy a dar mi espíritu, te voy a dar mi gracia, mi misericordia, mi palabra, mi presencia va a estar contigo. No te voy a dejar solo, pero muéstrame si realmente te estás arrepintiendo. Hermanos, todos los que estamos aquí, los que hemos sido bautizados, antes de bautizarnos nos arrepentimos. Si alguien se bautizó y no se arrepintió, se mojó. Pero los que nos hemos bautizado, eso fue un acto muy grande, hermanos. Nos arrepentimos. Tuvo que haber un convencimiento del Espíritu Santo. Tuvo que haber una inquietud, una intranquilidad en nuestra conciencia. Todos estuvimos en un culto. Yo estuve en un culto también hace muchos años y yo sentí como la palabra me estaba quemando por dentro y yo no sentía paz porque yo sabía que estaba pecando contra Dios y yo sentía que tenía que arrepentirme y lloré, hermanos. Una persona que se arrepiente llora, hermano, por muy duro que sea, tiene que llorar. Y les digo una cosa, hermanos, el arrepentimiento produce un cambio. Los que nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, no seguimos practicando las obras del pecado. Lo acabamos de leer ahorita al inicio del culto. Entonces, ¿pecaremos voluntariamente porque estamos en la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Y hay gente que peca diciendo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios me va a perdonar. Y pecan, quisque porque Dios es amor. Dios es amor, pero no es mentiroso. Y Él dice que al pecador le va a caer un juicio si no se arrepiente. Alguien diga gloria a Dios. Entonces hay que arrepentirnos genuinamente, un acto sincero delante de Dios que produzca un cambio en nuestra vida. El perjuicio que el pecado causa, hermano, obstaculiza los favores de Dios y es como un muro de separación entre nosotros y Dios, quien nos oculta, que nos separa del rostro de Dios. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de que me predicaron, después de que me bauticé, después de que voy a los cultos, después de que ya tengo conocimiento de las escrituras, que ya sé que es pecado, que no es pecado, que agrada a Dios, que ofende a Dios. Si pecó voluntariamente después de haber recibido este conocimiento, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los pecadores. Eso lo dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26. Es decir, si eres bautizado y ya tienes un conocimiento de lo que agrada y ofende a Dios y aún así sigues viviendo voluntariamente en pecado deliberadamente, habrá un mayor juicio para ti que para alguien que nunca conoció el Evangelio. Estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. Estaríamos, mientras pecamos, después de habernos bautizado, después de haber recibido el conocimiento, estaríamos diciéndole a la sangre de Cristo, tu sacrificio no sirvió. Sigo viviendo en mi pecado, sigo ofendiéndote y aunque tengo conocimiento, no me importa. La Biblia nos dice, ya no hay más sacrificios. O sea, ya Cristo no puede volver a venir a morir por usted. Ya Él hizo un solo sacrificio por todos los pecados del mundo. Alguien diga gloria a Dios. Romanos 2:5-6 dice, mas por causa de tu terquedad, esta versión me gusta, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti
en el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Dios Todopoderoso, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Yo quiero pedirle por favor que rápido vayamos a la Biblia. Romanos. Quiero que no nos vayamos sin leer esto, pero en la casa lo va a seguir leyendo, por favor. Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer unos versos de Romanos, el capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que está queriendo decir Romanos, la palabra de Dios, hermanos, es que si nos bautizamos en Cristo Jesús y seguimos viviendo en el pecado, es como si fuéramos muertos vivientes, zombies, que no morimos realmente a nuestro yo, que no murió el viejo hombre, sino que quedó secuelas de ese muerto vivo. ¿Ustedes han visto la película Muertos Vivientes? Espero que no, pero por ponerles un ejemplo, imagínese usted cómo Dios nos ve. A alguien que recibió el conocimiento y sigue pecando, Dios lo ve como un muerto vivo. Es decir, no murió a sus pasiones, no murió a sus pecados, no murió a sus concupiscencias, a sus deseos carnales. No murió. Y hay un juicio para eso, hermanos. Pero también hay una gracia de Dios que está disponible para todos los que se arrepientan de verdad, extenderles su perdón. El punto número 2, lo que impide que Dios responda a mi oración es la rebeldía y la falta de sujeción. Dios no escuchará la oración de alguien que se rebela contra la autoridad de Dios que ha puesto a través de un pastor. Una oración tendrá estorbo cuando un cristiano no se somete a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Hermanos, esto es lógico. Si usted no se somete, digamos, a la autoridad que está en la tierra, las autoridades terrenales, ¿qué le va a pasar si un policía lo para en el freeway y le dice bájese del carro? Y usted le dice no, no. Le dice necesito requisarlo, necesito hacer unas preguntas. Y si usted se resiste, usted ya sabe lo que le va a pasar. Cristiano y todo, y aunque le invoque el nombre de Jesús, lo va a coger, lo va a someter a la fuerza y lo va a llevar preso. ¿Por qué? Porque usted no se sometió a la autoridad. Un policía es una autoridad establecida por Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo pretendemos que Dios responda a nuestras oraciones y plegarias si no estamos bajo sometimiento, bajo sujeción, bajo obediencia a un pastor? Si no nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Dios no dará su favor a un rebelde, a un apóstata, a un desobediente, a una persona que es idólatra de sí mismo y de su manera de pensar. ¿Sabe qué dice Zacarías 7:11? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como una roca para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no los escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo pretendemos que Dios nos escuche cuando no nos sometemos? Entonces Dios dice, pues tampoco te voy a escuchar a ti, porque no te sometiste, no escuchaste, no atendiste al consejo a través de mis profetas. Cuando Coré, Datán y Abirán se levantaron en rebelión contra Moisés y Aarón, Dios no escuchó ni recibió la ofrenda de ellos. La tierra se abrió y ellos y sus familias fueron tragados vivos. Hermanos, levantarse contra la autoridad de Dios establecida en un pastor, establecida en una madre, establecida en un padre, levantarse contra la autoridad que Dios ha establecido, hermanos, trae consecuencias.
Y una de ellas es que Dios cierra sus oídos para no escuchar tu oración. Recuerden cuando el rey Saúl desobedeció el mandato de Dios de exterminar a Amalek. El Señor le dijo: ve, Saúl, y destruye, extermina a todo Amalek y a su pueblo. Y adivine qué hizo Saúl. Se puso a ver a las mujeres bonitas. Dijo: no, estas mujeres bonitas no las voy a matar. Estas vacas están muy gordas. Esto no hay que matarlo. Es más, le voy a perdonar la vida al rey de Amalek, llamado Agar. No, yo voy a usar de misericordia, voy a ser más misericordioso que Dios. Y después llegó el profeta y le dijo a Saúl: ¿qué es ese ruido de bramidos, de vacas, de animales, de gente que estoy escuchando? ¿No te dijo el Señor que tenías que destruir, matar a todo Amalek? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Número 3, por la altivez y el orgullo. Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Así que si usted va a orar a Dios, pero en su corazón hay orgullo, hay altivez, Dios lo va a mirar a kilómetros. Dios no tiene nada que ver con el orgullo, hermano. Por esa razón fue que destronó a Satanás del cielo cuando era Luzbel, porque halló en su corazón orgullo, rebelión y altivez. Hermanos, no debe haber orgullo en un corazón que pida en oración algo a Dios. No debe haber orgullo. Hermanos que no han perdonado a alguien solo por orgullo, a la suegra, a la comadre, al hermano, a un hermano de la iglesia, a un tío, a un primo, ese no lo perdono nunca. Y está orando: Señor, te pido que me sanes. Y Dios dice: no, hasta que tú no perdones, nanay, nanáis. El Señor dijo: cuando vengas a presentarte con tu ofrenda delante de Dios en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que dice Dios. No dice si tú tienes algo contra alguien, pues sería más fácil: uy, yo ofendí a esa persona, le voy a pedir perdón. No, la Biblia no dice eso. Jesús dijo: si tú recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, es decir, tu enemigo o alguien está enojado contigo, deja la ofrenda, deja de orar, ve primero donde el ofendido, le dices, no le vayas a decir: ve, yo te voy a perdonar aunque vos me ofendiste. No haga eso. Y le va a decir: ¿me perdona? Esa persona se va a quedar desarmada. Hombre, pero yo fui el que te ofendí. Así obra Dios. Pero nosotros somos orgullosos, y hasta que Él no me pida perdón, no lo perdono. Yo lo perdono si Él me pide perdón a mí primero. Aquí no hay de esos, yo sé que no, tranquilos. Pero hermanos, una persona orgullosa, altiva, hermano, Dios no escucha su oración. Isaías 57:15 dice: porque el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado. Vea, hermanos, si debería haber alguien orgulloso, debería haber sido Dios. Él es alto, sublime, está en un trono de gloria. Si alguien debería ser orgulloso, sería este Dios tan grande, pero Él es humilde, hermanos. Siendo Dios, se hizo siervo. Siendo Dios, nació en un establo de animales. Siendo el Rey de Reyes, ahí nació. Siendo rey, se vino a servirnos. Él no tenía necesidad de hacer eso, pero es que Él es manso y humilde. Y hay hermanitos que dicen: sí, hay que ser manso pero no menso. La Biblia dice: yo que habito en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde, afligido, y le doy ánimo y aliento. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y hay hermanitos que lo miran a uno encima del hombro. Y hay hermanitos que miran a otro diciendo: pues yo tengo más que usted, yo tengo este carro, yo tengo lo otro, no te saludo porque tú eres pobre. Como les dije, hermano, no se asusten, es en otras iglesias. Y pasa así, y miran a la gente por encima.
Y aquí la Biblia nos está diciendo, no hagan eso, sean humildes, sean humildes. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y primera de Pedro 5:6 dice, humillados. Es que me encanta esa palabra. Humillados ¿bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y número 4, bueno, me faltan 2, 4 y el 5, ya voy a terminar. El 4 es por falta de fe. Hebreos 11:6 dice, pues sin fe es imposible, esto sí es más serio, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que Él galardona, premia a los que le buscan. Una oración sin fe es como un río sin agua. No podemos entrar a la presencia de Dios por medio de la oración sin usar la fe. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente, en otras palabras, acerquémonos a Dios con fe ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y número 5, ¿saben cuál es el número 5? Por no pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme, esta palabra no se les puede olvidar, conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que si usted pide algo conforme a su voluntad primero y no a la voluntad de Dios, Dios no oye. Hermanos, el mismo Jesucristo, el mismo Dios manifestado en carne, estaba orando afligidamente. Caían gotas de su piel como de sangre. Y la Biblia nos dice que Jesús en su humanidad, orando, ¿sabe qué dijo? Padre, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, o sea, la de esta carne. Usted cree, hermanos, Dios estaba vestido de hombre, y como hombre con esta carne sabía, estaba imaginándose, casi sintiéndose los azotes de los látigos romanos. Estaba sintiendo ya el escarnio, el sufrimiento que en su carne iba a sufrir. Y él mismo dice, Padre, o sea, la humanidad clamando, la carne, Padre, que no se haga mi voluntad, porque si fuera por mi voluntad, yo no pago ese precio tan alto por ellos, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa, es decir, ese trago estaba muy amargo. Y nosotros, hermanos, a veces pedimos y no recibimos. ¿Sabe por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros propios placeres y deleites. Dios no te va a dar algo que no está en su voluntad. Dios no te va a dar algo que te va a llevar a la perdición. Por eso no pida, Señor, que me gane la lotería y ahí sí voy a ofrendar, ahí sí voy a diezmar, Señor. Si tú me bendices, ahí sí doy. Mentiras. El que es avaro y tacaño lo es con plata y sin plata. Entonces, cuando le pidas algo a Dios, Señor, te voy a pedir esto, pero si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, no me lo des. Pero si es tu voluntad, ¿qué le parece si oramos a Dios siempre pidiéndole su voluntad? ¿Le parece? Rápidamente, para que oremos y nos vayamos, me van a decir los 5 puntos que impiden que una oración sea contestada. Número 1, el pecado. Número 2, la rebeldía. Número 3, el orgullo. Número 4, la falta de fe. Y número 5, pedir conforme. Oh, ustedes son hermosos, ustedes son buenos alumnos, son buenos oyentes. Los felicito, gracias por escuchar la palabra de Dios. Espero que esta palabra haga efecto en su vida y no vuelva vacía. Señor Jesús, te damos gracias.